Hoy la mayoría de los ancianos y pastores religiosos se oponen y condenan al relámpago oriental. ¿Qué significa esto? Pues que el relámpago oriental no es el camino verdadero. Aquello que se oponga al gobierno y al mundo religioso no puede ser el camino verdadero. Eso es lo correcto. ¿Con qué hechos respaldáis esto? En vuestro intento de determinar si el relámpago oriental es o no el camino verdadero, no os basáis en las palabras del Señor Jesús, sino en su aceptación por parte de los líderes religiosos y del gobierno. Juzgar así si es el camino verdadero, ¿concuerda con la verdad? ¿Concuerda con la Biblia? Es algo que deberíamos saber. ¿Estaba muy impaciente el anciano Sun por reunirnos? ¿Porque sabía que estábamos escuchando predicar al hermano Yu? Seguramente. Me pregunto si ya saben que el hermano Yu cree en Dios Todopoderoso. Sí, yo estaba pensando lo mismo. El anciano Sun se ha opuesto a esto todo el tiempo. ¿Por qué estaba tan impaciente el anciano Sun por reunirnos a todos? Sí, lo sé. Sí, es verdad. Estoy un poco preocupada. Hermanos y hermanas, han estado muy bien los sermones del hermano Yu. Eran profundos. Pero sospecho que él cree en el relámpago oriental. ¿En relámpago oriental? ¿En serio cree en el relámpago oriental? No olvidéis que el mundo religioso y el Partido Comunista han condenado al relámpago oriental. Si aceptamos su prédica y creemos en el relámpago oriental, vamos a tener muchos problemas. Sí. Decidme, ¿por qué creemos en Dios? ¿No es acaso por la paz? Si el Partido Comunista nos atrapa y encarcela, ¿no sería esto una vergüenza? El Partido Comunista, pero tampoco... Sería persecución por causa de la justicia. ¿Cómo va a ser una vergüenza? El anciano Sun nos ha reunido hoy aquí para hablar de todo esto. No me sorprende que sus sermones sean tan esclarecedores. Él cree en Dios No me Todopoderoso. extraña. Me he enterado de que los sermones del relámpago oriental son muy elevados y prácticos. Después de oír esto, comprendo que es verdad. El relámpago oriental da sermones profundos, pero es peligroso escucharlos. Nos puede detener el Partido Comunista y ser expulsados por el pastor. Sí, hermana. No hay que escuchar los sermones del relámpago oriental. Sus palabras tienen la verdad. ¿Por qué no podemos escucharlos? Yo también. Sí, estos días he aprendido bastante de los sermones del hermano Yu. Yo también. Sí, Ahora comprendo muchas verdades que ignoraba al leer la Biblia. El relámpago oriental tiene la obra del Espíritu Santo. Sí. ¿Por qué no podemos buscarlo y aceptarlo? sí. Sí. Estoy convencida. La hermana Shen tiene Pero a razón. ver qué nos Sus dice sermones la son Biblia. geniales. Compañeros, ahora es el momento en que llegará el Señor. Surgen falsos cristos y profetas para engañar a la gente. Sí. En nuestras reuniones hemos recalcado una y otra vez que no podemos acoger a extraños, y menos a los del relámpago oriental. No podemos escucharles. ¿Por qué no me escucháis? ¿No os da miedo que os engañen? Ahora hay buenas ovejas, incluso líderes del rebaño, de diversas denominaciones, que han leído los libros del relámpago oriental y escuchado sus sermones. Han comenzado a creer en ellos. Y no hay forma humana de que vuelvan. ¿Cómo? ¿Qué dice? Es cierto, tanta gente. La prédica del relámpago oriental es demasiado poderosa. Conmueve el corazón del mundo religioso. Por supuesto, es verdad. Por ello, debemos recordar que pase lo que pase, debemos aferrarnos a la Biblia y al nombre del Señor. Amén. No podemos seguir escuchando los sermones del relámpago oriental. Creer en el relámpago oriental significa abandonar el camino del Señor y traicionarlo. ¿Eso significa que os perderéis la salvación del Señor? Tenéis que alejar a esa persona del relámpago oriental. Eso. Esto sería la voluntad del Señor y verdadera lealtad a Él. ¿Cómo puede decir eso? Decidme, ¿no es así?
Nuestra fe en el Señor es conforme a la Biblia y nos ceñimos a ella. La palabra del Señor está en la Biblia. Apartarse de la Biblia es una herejía. El relámpago oriental cruza los límites. Debemos condenarlo y rechazarlo. El anciano Sun quiere que echemos al predicador del relámpago oriental. Sería la voluntad del Señor. Esto no coincide con la voluntad del Así Señor. es. ¿Cómo lo vamos a echar? Bueno, el anciano Sun tiene razón. Si todo el mundo va a escuchar al relámpago oriental, ¿quién escuchará a los pastores y ancianos? La iglesia que tan laboriosamente levantó el hermano Sum será destruida. Entonces el anciano Sum será el anciano para quiénes. ¿Cómo puede decir eso? Como seres humanos debemos tener conciencia. También hemos oído los sermones del relámpago oriental y son demasiado buenos. Quien los escucha se convence. ¿Cuánta agitación están provocando en el mundo religioso? ¿Acaso no lo sabéis? Si no los echamos, nos van a robar todas las buenas ovejas de la iglesia. ¿Cómo puede decir eso? ¿Me queréis decir que nunca lo habéis pensado? Sí, es verdad. No estoy de acuerdo con lo que dices. ¿Sabes por qué el relámpago oriental provoca tanta agitación en el mundo religioso? ¿Por qué tantos líderes y buenas ovejas se han pasado al relámpago oriental? Sí, ¿por qué? Porque los sermones que pronuncian tienen la verdad y son convincentes. Sí. Es verdad. Es cierto. Hemos oído la prédica del hermano Yu y comprendido muchas verdades. Sí. Sí. Después de escucharlo, comprendemos la voluntad del Señor y vemos la esencia de los problemas. Muy cierto. Sentimos que nos ilumina el corazón. Sí. Se han resuelto todas las confusiones y ahora tenemos un camino que practicar. Hemos recuperado la fe en el Señor. Qué Alabado sea palabras el tan Señor. sabias. Antes, la prédica de los pastores y ancianos no resolvía nuestros problemas. Las iglesias están muy desoladas. Sí. Si comparáis quién tiene la auténtica verdad y la obra del Espíritu Santo, ¿no es muy evidente? Sí, claro. Lo que veo lo muy es. claro. Todo el mundo lo ve. Es verdad. Anciano Sun, ¿por qué condenas al relámpago oriental? Lo condenas, pero ¿tienes tú acaso la verdad? ¿Puedes solucionar nuestra desolación? Eso. ¿Puedes hacer que escuchemos la voz de Dios y ser arrebatados al reino de los cielos? ¿Puedes hacerlo? Lo que dice el hermano Yu suena práctico y posee la verdad. Y ofrece soluciones a los problemas. ¿Por qué tienes que expulsarlo? Eso. ¿Por qué tiene que hacerlo? Tras escuchar al hermano Yu, hemos recibido el riego y la provisión de vida. Deberías alegrarte por nosotros. Es verdad. Cierto. No quieres que vivamos en la oscuridad ni que pasemos hambre, ¿verdad? Llevamos años escuchando tus prédicas. ¿Y qué hemos sacado? Ni siquiera ahora comprendemos ninguna verdad. Solo sabemos algo de la Biblia y de teoría teológica. No hemos resuelto ningún problema. Ni sabemos cómo tratar con el régimen satánico. ¿No somos dignos de lástima? Sí, es verdad. Como anciano de nuestra iglesia, debes responsabilizarte de nuestras vidas. Sí, así es. Sí, eso es verdad. Anciano Sun, la iglesia está muy desolada ahora. Y nuestros hermanos están negativos y débiles y su fe se ha enfriado. Pero es algo que tú ya sabías. Tu afirmación de que los sermones del relámpago oriental son impactantes y que muchos líderes y buenas ovejas de todas las denominaciones han aceptado a Dios Todopoderoso demuestra que el relámpago oriental tiene la verdad y proviene de Dios. Deberías guiarnos Cierto. para que lo investiguemos más. Así debes actuar si quieres ser un buen siervo del Señor. Sí. Pero siempre nos pones trabas y nos limitas. Nos dices que condenemos al relámpago oriental. ¿Trabajas conforme a la voluntad del Señor? ¿De veras buscas la verdad? Es cierto. Creemos que el relámpago oriental tiene la verdad. ¿Por qué no nos dejas estudiarlo? ¿Por qué insistes en oponerte a él? Por tu conducta. No dejo de preguntarme. ¿Eres un buen o un mal siervo del Señor? Yo también me lo pregunto. La verdad es que no te entiendo. Debemos aprender. Veamos qué contesta el hermano. Antes no habíamos oído los sermones del relámpago oriental. No comprendíamos la verdad. Creíamos ciegamente en lo que decías. Te obedecíamos y condenábamos al relámpago oriental. ¿Y qué ha ocurrido? Que cuanto más nos oponíamos a él, más oscuridad sentíamos en nuestro espíritu. No sabíamos qué estaba pasando. Efectivamente. Ahora todos comprendemos.
que el relámpago oriental proviene del Espíritu Santo. Amén. Si no, ¿por qué cuanto más nos oponíamos a él, más oscuridad sentíamos? ¿Por qué no teníamos la presencia y la bendición del Señor? Pero ahora ya estamos seguros. La persona del relámpago oriental habló de muchas verdades que deben provenir directamente de Dios. Correcto. Debemos estudiarlas lo antes posible y dejar de escuchar a nuestros pastores. ¿Tengo razón o no? Sí, claro que la Esto concuerda con la voluntad del Señor. Sí, así es. No podemos seguir permitiendo que los pastores y ancianos nos coarten. Efectivamente. No podemos dejar que sigan manejándonos. Es necesario investigar el camino verdadero y estudiar la Biblia. Sí. Entiendo lo que sentís. Como anciano de la Iglesia, no os he regado ni pastoreado bien. Ha sido culpa mía. No he cumplido con mi responsabilidad. Pero vosotros, ¿cómo habéis escuchado al relámpago oriental? Es cierto. ¿Acaso no lo sabéis? Todas las palabras de Dios están en la Biblia. Nuestra fe en el Señor se basa en la Biblia. Si nos apartamos de ella, traicionamos al Señor. Amén. Vosotros no os aferráis a la Biblia, ni al camino del Señor, y en cambio escucháis al relámpago oriental. Estáis traicionando a la Biblia. Es cierto. Y así traicionáis al Señor. No os permito que estudiéis al relámpago oriental. Es mi deber porque soy responsable de vosotros. Al hacerlo, ¿no actúo así por vuestro beneficio? Es cierto. Decidme, ¿por qué no lo entendéis? Como anciano de la Iglesia, estoy obligado a protegeros. No dejaré que abandonéis el camino del Señor, ni que traicionéis a la Biblia. ¿Creéis que haciendo esto me equivoco? No, estás en lo cierto. El anciano Sun tiene razón. Debemos aferrarnos a la Biblia y al nombre del Señor. No podemos escuchar al relámpago oriental. Es nuestra obligación escuchar a los pastores y ancianos. Obedecerles a ellos es obedecer al Señor. Es cierto. Es cierto. El anciano Sun no nos deja escuchar al relámpago oriental, porque es responsable de nuestras vidas, ¿verdad? Creo que deberíamos comprenderle. Anciano Sun, me parece que dices esto porque te preocupas por nuestras vidas. Y lo entendemos, temes que abandonemos el camino del Señor. Dices que escuchar al relámpago oriental es traicionar la Biblia y traicionar al Señor. Y yo te pregunto, ¿has oído lo que predica el relámpago oriental? Sí. ¿Has estudiado la palabra de Dios Todopoderoso? ¿Cómo puedes juzgarlos sin haberlos escuchado ni leído antes? Es cierto. ¿Cómo vamos a juzgarlo? ¿Y si el relámpago oriental es realmente la obra del Señor? ¿No te asusta oponerte y ofender al Señor? Es verdad. Cierto. Anciano Sun, entiendes la Biblia mejor que nosotros. Y deberías comprender la gravedad de este problema. Es cierto. Sueles decir que la gente cree en el Señor para recibir la vida. Quien sepa comunicar la verdad para proveernos hoy, para hacernos comprender la verdad y la voluntad del Señor y resolver nuestros problemas. Es en quien debemos confiar y a quien debemos recibir. Claro. ¿Me equivoco? Sí, es cierto. Correcto. El predicador del relámpago oriental comunica la verdad y la realidad. Así disfrutamos de la obra del Espíritu Santo y puede resolver nuestros problemas. En consecuencia, debemos acogerlo y escuchar su prédica. Claro. Sí, resolverá nuestros problemas. Si nuestros pastores nos comunicaran la verdad, de este modo y obtuviéramos edificación y provisión, ¿sería necesario acoger a alguien más? Decidme, ¿no es verdad? Claro que sí. Es cierto. Esto se debe a que los pastores solo hablan de las letras y doctrinas de la Biblia. No saben comunicar la verdad, ni tampoco proveernos de vida. Por eso hemos buscado otro camino y hemos acogido al relámpago oriental. Sí. Es nuestro derecho y nuestra libertad. ¿Por qué te empeñas tanto en interferir? Sí. No querrás que estemos atrapados en esta religión hasta la muerte, ¿verdad? Claro que no. Entonces, ¿por qué nos impides buscar y estudiar el camino verdadero? ¿Eso por qué? Actuando de esta manera, ¿no nos estás perjudicando? Sí. ¿Cómo puedes decir que lo haces para protegernos? Tus palabras son nobles y honestas, pero tus hechos son bajos y viles. Sí, Son muy bajos y viles. ¿En qué te diferencias de los fariseos? No te diferencias en nada. ¿No traicionas la Biblia actuando del modo en que lo haces?
¿No traicionas la voluntad del Señor? Sí. Sí. Siempre nos estáis acorralando y controlando. ¿Por qué no nos dejáis buscar la verdad y estudiar el camino verdadero? Sí. ¿Cuál es vuestro verdadero propósito con esto? No somos nosotros los que no necesitamos realizar un examen de conciencia. Sois vosotros, los pastores y ancianos. Tiene razón en lo que dice, pero esperemos saber las noticias para ancianos. Ya que al escuchar al relámpago oriental comprendéis la verdad y recibís provisiones, podéis seguir escuchándolo. Yo no me opondré. No soy una persona tampoco razonable. Si vais a escuchar al relámpago oriental, debéis tener cuidado. Sí. Hoy la mayoría de los ancianos y pastores religiosos se oponen y condenan al relámpago oriental. ¿Qué significa esto? Pues que el relámpago oriental no es el camino verdadero. Amén. Si el Partido Comunista y los líderes religiosos lo aceptaran, se demostraría que es el camino verdadero. Sí. ¿Qué pensáis? ¿Que me equivoco? No. Si Jesucristo regresara para realizar la obra del juicio de Dios en los últimos días, este hecho sería defendido por las comunidades religiosas. Cierto. Decidme cómo podrían oponerse y condenarlo los líderes religiosos. Cierto. ¿Cómo podrían? ¿Cómo podría Dios permitir que se opusieran a su obra y la condenaran? Correcto. Dios nunca lo permitiría. Los líderes religiosos interpretan la Biblia y la conocen bastante bien. Se puede decir que son quienes mejor comprenden la Biblia. Es verdad. Amén. Cierto. Por tanto, si se oponen y condenan al relámpago oriental, seguramente no se equivocan. Correcto, no pueden estar equivocados. ¿Acaso estáis diciendo que ningún pastor ni líder religioso tiene la verdad? ¿Quién se atreve a acusar a los pastores religiosos y a los ancianos de fariseos hipócritas? Sí. Esto es algo que no me atrevo a decir. En verdad, creo que debemos continuar siguiendo las tendencias religiosas. Amén. Amén. Yo no apruebo que escuchéis la prédica del relámpago oriental. ¿No estoy haciendo lo mejor para vosotros? Él da claro, pero no nos permite escucharlo. El anciano Sun tiene razón. Aquello que se oponga al gobierno y al mundo religioso no puede ser el camino verdadero. Debemos aferrarnos a la Biblia y seguir nuestras tendencias religiosas. Eso es lo correcto. El Señor no abandonaría a toda la comunidad religiosa. El Señor es misericordioso y creo que no nos abandonará. Amén. Tampoco yo acepto que escuchéis al relámpago oriental. Y yo tampoco. Si el relámpago oriental es el verdadero regreso de Jesucristo, ¿por qué no hemos sido arrebatados todavía? Me da igual si es o no el camino verdadero. Si no puedo ser arrebatado al cielo, no lo aceptaré. ¿Cómo? ¿Qué? Me aferraré a la Biblia y seguiré las tendencias religiosas. Eso es lo correcto. Aunque el relámpago oriental sea el camino verdadero, no lo aceptaré. Creeré en quien pueda llevarme al reino de los cielos. Está claro que eres un incrédulo. Que no puede llevar al reino de los cielos. Lo que dices es absurdo. Sí. Permitidme hablar. Decís que aquello que condenen los pastores no es el camino verdadero. ¿Con qué hechos respaldáis esto? ¿Concuerda con la verdad? ¿Qué palabras de Jesucristo dicen eso? Cuando el Señor Jesús realizó su obra, recibió la condena y la feroz oposición de todo el judaísmo. Al final fue crucificado por la confabulación de los líderes judíos con el gobierno romano. ¿No es verdad lo que digo? Es verdad. Es cierto. Dices que el Señor Jesús no es el Dios verdadero. ¿Y tampoco su obra es el camino verdadero? No creo que eso sea lo que quiere decir. Según vuestra opinión, ¿no estáis condenando también la obra del Señor Jesús? Claro. Anciano Sun, ¿qué opinas? Por supuesto que sí. Si hubierais vivido en los tiempos del Señor Jesús, no estoy seguro de si habríais seguido a los líderes religiosos en su oposición a Jesucristo o si habríais seguido al Señor Jesús. En vuestro intento de determinar si el relámpago oriental es o no el camino verdadero,
No os basáis en las palabras del Señor Jesús, sino en su aceptación por parte de los líderes religiosos y del gobierno. Efectivamente. Es absurdo. Juzgar así si es el camino verdadero, ¿concuerda con la verdad? ¿Concuerda con la Biblia? Es algo que deberíamos saber. No concuerda con los principios de la verdad. Cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, mucha gente lo juzgó y llegó a condenar su obra, según sus propias concepciones y fantasías. Sí. ¿Cuál fue el resultado? Que se opusieron al Señor y lo condenaron, y Dios los maldijo. Es cierto. Eso es. Decidme, ¿en qué se diferencia vuestra actitud hacia el relámpago oriental de la de los fariseos hacia el Señor Jesús? Sí, eso. dinos. Es la misma. ¿No es demasiado ridículo y absurdo vuestro punto de vista? Es verdad. Cierto. Cierto. Si el relámpago oriental es la aparición y obra de Dios, entonces los ancianos y pastores que se oponen a él y lo condenan son los fariseos de hoy en día. Sí. Hay pastores que llaman a la policía para que atrape a los predicadores del relámpago oriental. ¿No es igual que estar a favor del régimen satánico que se opone a Dios? Es verdad. Es verdad. Tiene razón. Su oposición y condena al relámpago oriental hacen que me pregunte si ellos realmente temen a Dios. Ellos no buscan el camino verdadero, ni tampoco piensan en nuestras vidas. ¿Pueden prohibirnos investigar el camino verdadero? Es cierto. Es verdad lo que dice. Hoy por fin lo comprendo. Son unos hipócritas, como los fariseos. Solo trabajan por su estatus. Así es. Al ver su reacción ante la investigación sobre el relámpago oriental, comprendo que son siervos malvados y falsos pastores. ¿Cuánta verdad? Claro. Anciano Sun, estos días hemos estado investigando y hemos visto que el relámpago oriental tiene realmente la verdad y proviene de Dios. Eso es sin duda. Si deseas responsabilizarte de nuestras vidas, deberías estudiar a fondo al relámpago oriental, escuchar sus sermones y testimonios. Correcto. Y ver si realmente tiene la verdad o no. Cierto. Así podrás confirmar si el relámpago oriental es la obra de Dios. Si el relámpago oriental no tuviera la obra del Espíritu Santo y solo fueran seres humanos, podríamos condenarlo y oponernos a él. Tú aún no lo has investigado. Lo has condenado a ciegas. Y escucha las mentiras del Partido Comunista. Con toda certeza, esto es de una naturaleza diferente. Sí. Esto ofende a Dios. Somos creyentes en el Señor y debemos responsabilizarnos de nuestros actos. Es cierto. Si hacéis el mal, ¿cómo podéis explicarlo a los Sí, creyentes? es cierto. Sí. Si destruyes nuestras expectativas de futuro, Sun, ¿cómo nos vas a compensar por ello? Sí, ¿cómo nos tiene compensará? que compensar. Si de verdad te importan nuestras vidas, ¿por qué no buscas el camino verdadero? ¿Cómo puedes seguir hablando tan irresponsablemente? Sí, tiene razón. Sí. Anciano Sun, te equivocas en lo que estás diciendo. Si hubiera amor en tu corazón, nos dejarías estudiar el camino verdadero. Correcto. Tú eres el anciano. ¿Por qué no nos permites elegir por nosotros mismos? Sí, ¿por qué no? Sí, eso, ¿por Es qué? verdad. Estamos estudiando el camino verdadero y hemos comprendido algunas verdades. Sí. Aceptamos que te enojes, pero ¿por qué condenas al relámpago oriental? Sí. ¿También eso es amor? Sí. Si no sabes guiarnos para encontrar el camino verdadero y oír la voz del Señor, no te entrometas en nuestros asuntos. Sí, es cierto. Tú nos limitas y nos prohíbes nuestra investigación del camino verdadero. ¿Aún tienes conciencia? Sí. Vosotros, os he cultivado laboriosamente todos estos años. No solo no me estáis escuchando, sino que también queréis darme lecciones. Me habéis decepcionado. Afirmamos hechos. Vosotros... Anciano Sun. Anciano Sun. Anciano Sun. Anciano Sun. Vosotros ¿Cómo ha podido ¿cómo marcharse? habéis podido tratar así al anciano Sun? No tienes ningún discernimiento. El relámpago oriental tiene la verdad y debemos estudiarlo.